Bienvenidas, bienvenidos a otra mesa de las que estamos organizando para dar a conocer cómo trabajamos, cómo funciona la maestría en historia del Colegio Mexiquense. Y en esta ocasión es muy importante la mesa porque tenemos justamente a algunas y algunos de los estudiantes de la octava promoción que está en este momento iniciando el cuarto y último semestre. Pues ellos nos van a dar su punto de vista, muy instalado desde lo que ha sido su experiencia, desde lo que han sido sus vivencias. Les agradezco por estar aquí con nosotros y que nos ayuden un poco a dar a conocer desde ese punto de vista ahora estudiantil si la maestría camina, no camina, por qué camina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a iniciar, nos organizamos a propuesta de los estudiantes de esta octava promoción. Las mesas, perdón, están hechas un poco para dar a conocer, como decía, la maestría, pero en el marco de que en este momento está abierta la convocatoria para la novena promoción, para que quienes nos escuchen y estén interesados, pues puedan tener más elementos para animarse a postular. La convocatoria cierra el 6 de octubre, entonces hay tiempo para que los podamos atender, orientar en la parte administrativa, pero también en los procedimientos. Obviamente la convocatoria la tenemos en nuestra página y pues arranquemos. Vamos a trabajar con ellos y ellas en términos de lo que están haciendo en su investigación de tesis desde el punto de vista cronológico. Entonces, de manera que le cedo el uso del micrófono a Eric, que se va a presentar y que es el que está trabajando la parte más remota, temporalmente hablando, de la maestría. Bienvenido, Eric. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Bueno, me presento primero. Me llamo Eric Alfredo Olivares Osorio. Yo soy licenciado en Historia por parte de la UAMX, en la Facultad de Humanidades, y estoy trabajando ahorita en lo que es el periodo mesoamericano. En particular, mi tesis se enfoca a una paleografía, traducción y análisis de una sección de los primeros memoriales de Fray Bernardino de Sahagún. Y bueno, para empezar, me gustaría primero decir cómo es que conocí el colegio, cómo llegué aquí. Y todo pasó cuando estaba en la licenciatura y llegó el momento de realizar mis prácticas profesionales, mi servicio social. Y me comentó el que en ese momento era mi asesor, el doctor Raimundo, que aquí estaban buscando un asistente de investigación para el área de Mesoamérica. Y ya me postulé, entré como becario del doctor Nogués unos cuantos años. Y al yo comentarle al doctor que ya me había titulado, que querías hacer una maestría, él me empezó a motivar para ver cómo era el proceso de ingreso para estar aquí en el Colegio Mexiquense haciendo la maestría y las temáticas que tenían. Yo tenía el interés de un tema ya sea de iconografía o de traducción de textos de náhuatl y se me propuso la idea de que podía agarrar un texto de Sagún que no fuera tan conocido y en este caso pues pensé en los primeros memoriales, que es una sección conocida sí, pero que tiene algunos textos poco conocidos. Y no sé qué alguna otra cosa como primer punto, doctor. No, pues sí, Bueno, sí, gusta es, ampliar. ok. El tema básicamente es hacer un análisis e interpretación basándome en las traducciones que yo voy a generar a través de este texto de Fray Bernardino de Sahagún, que se hizo de 1558 a 1561. Y ahondando un poco más en las cuestiones de la maestría, también me gustaría decir que ha sido una experiencia muy buena, muy enriquecedora en el ámbito académico, pesada, obviamente, como lo es cualquier posgrado, lleva sus retos realizarlo, pero yo creo que en general ha sido una muy buena experiencia para poder ampliar mis conocimientos, mis dinámicas, mi forma de abordar los temas y también en este punto yo creo que también sería oportuno mencionar qué materias, qué profesores que me han impartido clase han tenido un impacto para mi tema de tesis y en la visión en que yo puedo abordar los temas que trabajo. En este caso, pues mencionaría la clase del doctor Nezahualcóyotl, que fue la de Metodología de la Investigación 2, si no mal recuerdo, espero no equivocarme en los nombres. Y porque rara vez los que trabajamos en Mesoamérica ahondamos en los temas que son de cuantitativo o cualitativo. Y en este caso pude implementar lo que se nos enseñó en el curso en mi tema de tesis.
a través de los capitulados, a través de las formas en que se dieron las imágenes, en qué forma está el texto, en otras cuestiones que yo no me fijaría, para ser muy sincero. Otra materia que a mí me gustaría mucho mencionar, y es porque a mí, debo decir, me costó trabajo la materia, pero me gustó mucho cómo la impartió el profesor, cómo la dinámica de la clase que se tuvo, que es la de Historia y Teoría Social con el doctor Sebastián Rivera. Una clase muy enriquecedora. Yo no trabajo los temas de teoría, pero cómo fue muy fructífera esa clase, la verdad me gustó mucho en todos los aspectos. Mis respetos para el doctor. Y pues yo creo que por ahora me voy a quedar así, doctor, y para que también mis otros compañeros comenten un poco. Muchas gracias, Eric. Vale la pena también comentar que aquí tenemos a 4 estudiantes de los más de 60 estudiantes que han estado en las promociones y en ese sentido, pues están, insisto, culminando con el cuarto semestre de su maestría con sus tesis avanzadas, que de alguna forma van a terminarse en enero y a presentarse y titularse antes de julio del próximo año. Ese es el gran reto. Hablaba Eric de retos, pues ahí hay uno que lo tienen muy, muy presente nuestros compañeros. Vamos a darle ahora la palabra a Ulises. Gracias, doctor. Bueno, yo soy Ulises Sánchez Salinas. Yo soy licenciado en Historia, egresado por la Facultad de Humanidades de la UAMX. Y bueno, como tal, mi experiencia en el Colegio Mexiquense versa de dos momentos, así yo lo quiero ver, porque por un lado, yo conocí el Colegio Mexiquense primero cuando era estudiante de la licenciatura, cuando el doctor Raimundo Martínez nos daba clase, y recuerdo que él fue quien nos invitaba a las sesiones del seminario que coordina de Mesoamérica, y en algunas ocasiones llegué a asistir y pues mi primera impresión fue que pues el colegio pues es una institución que sí es muy llamativa, hablando en el edificio, digámoslo, por las instalaciones que igual tal vez están un poco lejanas de Toluca, pero igual considero que es un espacio idóneo para desarrollar actividades de investigación, y sobre todo, pues en ese momento igual me impactó la forma en cómo el seminario estaba abocado a la presencia de tanto estudiantes como de investigadores. Y pues ya posteriormente, cuando me titulé, digamos que por algún llamado que tuve, eh, me tuve la fortuna de trabajar como becario. En este caso fue con la doctora Tatiana Pérez Ramírez. Con ella estuve trabajando algunos meses, y ya digamos que las experiencias en cuanto al trabajo como becario, pues fue realmente interesante, porque ya tenía como previa un tiempo de trabajar igual con otros investigadores, pero en cuanto al Colegio Mexiquense fue como una manera un poco más diferente, y sobre todo verla ya como, eh, digamos que las actividades eran ya más, verlas como pues de investigador, porque realmente lo que yo realizaba pues era realmente tratar de apoyar en las actividades que la doctora Pérez estaba desarrollando. Y por ejemplo, yo apoyaba mucho en la cuestión del archivo, en algunas cuestiones de administrativas, y esto de alguna manera me fue también como dando esas herramientas para ir pues viendo el trabajo del historiador frente a la investigación. Eh, ya cuando intenté hacer el proceso de ingreso a la maestría, por un lado fue como las sugerencias de la doctora Tatiana Pérez, porque ella me recomendaba que pues postulara, pero también una de las digamos, espinitas que igual traía, pues era que mis asesores de la licenciatura igual me habían recomendado mucho estudiar un posgrado, y considero que el Colegio Mexiquense, hablando del Estado de México, es sin duda alguna la mejor institución de investigación. Es por ello que me interesé mucho en postular, y pues realmente mi proyecto sí le veía como una fortaleza en cuanto al verlo eh, en cuanto a la planta docente, sobre todo porque mi trabajo de investigación está enfocado a la cuestión del contexto de la Guerra de Independencia. Entonces, había como dos grandes
eh, digamos, líneas o al menos dos personas que me podrían ayudar. Por un lado estaba la doctora María del Pilar Iracheta y por el otro lado estaba la doctora María del Carmen Salinas. Entonces, son dos referentes importantes en cuanto a la historia y pues creo que trabajar con cualquiera de ellas dos era pues grato. Sin embargo, yo conocía ya desde entonces el trabajo de la doctora Salinas y pues personalmente es una de las historiadoras que igual me ha impactado en cuanto a las formas en cómo desarrolla sus trabajos y sobre todo porque la he leído mucho. Entonces, ya cuando ingresé, pues realmente mi mayor sorpresa pues fue trabajar con ella y creo que es una de las grandes motivaciones que también pues tengo al estar en este programa de maestría en historia. Eh, Sobre todo mi trabajo de tesis está enfocada a estudiar esta cuestión de los imaginarios y representaciones sociales que se fueron derivando en el contexto de la independencia. Yo me enfoco sobre todo entre 1810 y 1820 y esta idea, sobre todo el problema de investigación, pues deriva de otro estudio que había hecho previamente que estaba enfocado a la cuestión de los bandidos, pero para este periodo de la Guerra de Independencia, yo veía ciertos huecos y sobre todo muchas interrogantes que todavía están pues en espera de tener respuesta. Y una de ellas era, por ejemplo, de por qué las autoridades virreinales en el partido de Tulancingo, que es mi zona de estudio, hablaban mucho sobre bandidos insurgentes. Eh, ya hablando sobre todo conceptualmente, pues sí nos remite como a pensar, pero ¿por qué se están conjugando bandidos e insurgentes? Y es por ello que yo fui planteando este proyecto y ahora pues hasta este momento el trabajo ha estado consolidándose y también teniendo sus adecuaciones. Sin embargo, he tenido como muchos apoyos en cuanto a su desarrollo, sobre todo porque con las experiencias de la doctora Carmen Salinas y también del apoyo del comité de tesis, me he podido dar cuenta que hay digamos, varios elementos que todavía faltan por incorporar, pero pues que también la propuesta que tuve al inicio, pues sí está como llevando un rumbo que sí se va a culminar satisfactoriamente al final de los estudios de la maestría y pues por ahora creo que es lo que puedo comentar al respecto. Muchas gracias, Ulises, por tu primera intervención que va mostrando cómo hay contacto con el colegio y con la maestría desde antes, pero no quiere decir que porque ya fueron becarios o becarias ya tienen el pase automático, ¿no? Pasan por el mismo proceso que está hoy establecido en nuestra convocatoria, es decir, hay que enviar los papeles, después se hace una primera revisión de ellos, se toma un curso taller, como lo que tomaron ellos y ellas, en el que es un taller en línea y luego de ese taller que va a ayudarles a afinar un poco esa propuesta de investigación que tienen, viene un examen y el 6 de noviembre damos a conocer los resultados para entrar. Hay una entrevista también y el 3 de febrero entramos a clases en la novena promoción. Vamos a platicar ahora con Claudia. Hola a todos y todas, mi nombre es Claudia Torres Perea, soy licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Durante la licenciatura realicé un proyecto de investigación enfocado a la designación de una cabecera de doctrina de Calimaya durante el siglo XVI y mi acercamiento con el Colegio Mexiquense es parecido al de Ulises. Y también lo puedo separar en dos momentos. En un primer momento fue debido a la asistencia del seminario coordinado por el doctor Raimundo Martínez. Cuando era estudiante de la licenciatura, mis amigos y yo asistíamos a este seminario. Y en un segundo momento se me hizo la invitación para iniciar una estancia como auxiliar de investigación
Estuve apoyando al doctor Raimundo y posteriormente cambié de proyecto. El doctor Sebastián Rivera Mir inició un proyecto PRONACES eh, con ACID, llamado el Ecosistema del Libro hacia un observatorio de la lectura en el Estado de México. Eh, durante 2 años estuve en este proyecto. Mi labor era hacer revisión de archivo, entrevistas, em, entre entre otras actividades. Durante este tiempo, en mis visitas en el archivo y en la biblioteca, advertí temas que eran de mi interés, a pesar de que en la licenciatura había trabajado otro periodo, que era siglo XVI. Debido al proyecto del Observatorio de la Lectura, surgió este interés por trabajar siglo XX y temas diferentes enfocados en la lectura, el libro y la edición en el siglo XX. De ahí nace mi interés por postular a la maestría, iniciar un proyecto de investigación y pues seguir encaminado en estos temas. Actualmente trabajo un tema denominado la conformación del campo literario de Toluca durante la década de 1930 y durante esta estancia en la maestría pues he adquirido herramientas que me han permitido pues solventar y enfrentar esos retos, como hacer esa transición de siglo XVI a siglo XX, de historia de la iglesia a historia de la lectura y el libro. Y también ha sido en gran medida a mi asesor, el doctor Sebastián Rivera Mir, y los profesores que conforman esta institución, así como mis lectores internos y externos. Mi proyecto de investigación trata justamente de analizar cómo ha sido esta conformación de un campo literario en Toluca, quiénes son estos actores que están participando en el ámbito literario, cuáles son las instituciones formadoras, cuáles son estas instituciones que están em, formando a estudiantes o tanto hombres como mujeres en este campo literario, pero también abordo los espacios de sociabilidad, cómo están siendo eh, elaboradas estos impresos, ya sean revistas, libros y prensa. Gracias, Claudia. Em, Acá es importante ver que justamente tenemos un vínculo del Colegio Mexiquense con la Universidad Autónoma del Estado de México muy fuerte por razones de cercanía y de historia misma de las dos instituciones, no solo con la Facultad de Humanidades, sino también con otras facultades, ¿no? Y eso me lleva a hacer la invitación no solo a quienes han estudiado historia, como el caso de Eric, de Ulises y de Claudia, sino también aceptamos estudiantes de otras disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades. Y creo que aquí se va a notar un poco con la intervención de Nelly. Bienvenida. Gracias, pues hola a todos. Yo soy Nelly Montserrat Mendoza García. Soy estudiante de la maestría del Colegio Mexiquense y pues yo estoy aquí creo que por azares de destino, ¿no? Y para que llegara a la maestría hubo varios factores. Uno de ellos es la cercanía que tengo con el colegio, ya que pues vivo en San Francisco Tlalcilalcalpan, que se encuentra pues al ladito del Colegio Mexiquense. Otro de estos factores es que una persona igual me comentó sobre la maestría, sobre
estas actividades académicas que se hacían dentro del colegio y fue como me animé a participar. Y tenía esa duda cuando estaba yo queriendo participar porque como menciona el doctor, pues no soy historiadora. Mi formación es completamente distinta a la de mis compañeros. Yo estudié una licenciatura en educación con especialidad en matemáticas. He estado trabajando, dando clases tanto de física y matemáticas en secundarias y en prepas. Y eso me conflictuaba un poquito el que pues no aceptaran mi proyecto. Pero a pesar de todo eso, pues me animé, mandé mi propuesta y me aceptaron y sigo aquí. Actualmente me encuentro en la línea de investigación historia contemporánea, específicamente en lo que es historia de la educación. Mi director de tesis, pues, es el doctor Carlos Escalante. Mis lectores son la doctora Margarita Vázquez y el doctor Iram, que es de la Universidad de Sonora. Ahora les voy a platicar un poquito sobre esta transición de mi tema. Inicialmente mi tema iba enfocado a mi formación y a mi amor por las matemáticas, que era esta alfabetización aritmética en la comunidad donde yo pertenezco, en San Francisco, Tlaxilalcalpan. Era analizar este proceso, ¿no? Pero con el tiempo se fue modificando a que fuera solo alfabetización, porque la lectoescritura y la aritmética pues van de la mano. Como iba investigando, pues me di cuenta que no era alfabetización lo que se llevó a cabo en esta comunidad, sino una educación básica. Se volvió a reestructurar mi tema. Y ahora lo que estoy trabajando pues es la educación básica, como ya mencioné, en en los niños en la década de 1940. Para eso estoy llevando la metodología de la historia oral. Estoy realizando entrevistas a las personas, los adultos mayores de la comunidad, para recuperar pues estas vivencias. Y ya, gracias. Gracias, Nelly. Bueno, aquí tenemos una coincidencia que viven en Toluca o en alguno de los municipios circunvecinos. Entonces uno dirá, bueno, es nada más para esta parte del Estado de México la convocatoria. No, está abierta para otras partes del Estado de México, otras instituciones. Hemos tenido estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zacatlán, que está localizada en Naucalpan, de la Universidad Intercultural, que está localizada en San Felipe del Progreso, y de habitantes que han estudiado en otras instituciones de la Ciudad de México, pero que viven en Ciudad Nezahualcóyotl o en otras partes de nuestra entidad. Pero no es solo para los mexiquenses, ¿no? O las mexiquenses, sino también hemos recibido estudiantes de otras entidades federativas, de otras universidades y también del extranjero. Entonces, también está abierta para aquellos estudiantes que nos estén viendo o que nos vayan a ver, que puedan estar interesados. Les invitamos a consultar nuestra página www.cmq.edu.mx y ahí está en la convocatoria con todos los requisitos, etcétera. En el caso de los estudiantes que pudieran venir del extranjero, se requiere que su título esté apostillado, es decir, que tenga la validación de parte de su país, ¿no? Esa es la única diferencia con el resto de nuestros estudiantes, ¿no? Si se acaban de titular y todavía su título está en trámite, también pueden ser aceptados si nos traen el acta de examen, ¿no? Donde están aprobatorios. Todos los demás requisitos están ahí, no los vamos a repetir porque entonces le robamos tiempo a nuestros invitados, invitadas que quieren platicar más y yo les preguntaría, ¿qué les ha hecho el Colegio Mexiquense en su formación? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué han aprendido? ¿Qué recomendarían que empezaran los futuros
miembros de la novena maestría a preparar. ¿Cómo la ven? Bueno, pues yo creo que en primer momento el comentario que hacía al principio, cualquier posgrado requiere mucho trabajo, requiere mentalizarse y el Colegio Mexiquense, al menos en mi caso, sí fue un reto en tanto al las materias que se impartieron. Si bien en el primer semestre fueron 4 materias más el seminario y conforme fue avanzando la estancia en la maestría, fueron reduciéndose las materias, la carga de trabajo no se redujo y en algunos casos, si bien no todas las materias son enfocadas a nuestras áreas de investigación temporalmente hablando, son de utilidad para nosotros porque nos sirven para la metodología de la investigación, nos sirven para no enfrascarnos en un solo tema. En ese aspecto yo creo que el colegio hace bien en impartir otras materias, aunque no sean directamente relacionadas con nuestras temporalidades, con nuestros temas de estudio. Y otro aspecto que a mí me gustaría resaltar es que el colegio está bien equipado, bien preparado, tiene buenas instalaciones para llevar a cabo las investigaciones. La biblioteca es una de las más completas del Estado de México, si no mal recuerdo. Las herramientas que utiliza para dar clases también son muy buenas, son bastante tecnológicas, bastante hábiles para poder proporcionar tanto clases en el aula como a larga distancia. Ojalá Dios no lo quiera y disculpen lo que voy a decir, que no haya otra pandemia. También un aspecto que yo en lo personal me llevo es que ha sido un proceso de mucho enriquecimiento, de mucho crecimiento, tanto académico, tanto en apertura de temas como en perspectivas y crecimiento personal. Porque al menos yo con el docente que he tenido más cercanía es con el doctor Nogués y es una persona muy amigable, muy abierta a las propuestas de temas, pero sin embargo también te orienta bien cómo tiene que ser un tema y para no desviarte, las dinámicas con él, con las asesorías que he tenido con él han sido muy fructíferas. Y pues yo creo que por el momento sería lo que podría comentar. Gracias, Eric. Ulises, ha sido tu experiencia en ese sentido? Mis experiencias, sí comparto mucho con Eric, sobre todo en la cuestión del contenido del plan de estudios, porque realmente sí tiene una solidez y sobre todo destacar la parte teórico-metodológica, porque si bien eh, todos tenemos, digamos, un proyecto específico, esto nos permite igual como ir guiándonos, ¿no? Y, o sea, también como lo que decía Eric, no enfrascarnos en un problema de estudio específico. Algunos docentes nos hacían como esa invitación a que si vamos a hacer investigación hay que tratar de tener una metodología amplia y sobre todo no querer quedarnos con un periodo de estudio muy estrecho. Tratar de salir también de esa zona de confort creo que es una de las invitaciones que al menos yo vi en estas clases que tuvimos en el colegio. Sobre todo también ver más allá del contenido de las clases, es decir, ver también esta parte de los servicios, por ejemplo, de biblioteca. Yo sí podría destacar mucho esto porque los materiales que nos prestan y que están al acceso de todos, pues de alguna manera tienen la virtud de que el préstamo pues es, digamos, amplio, ¿no? En el sentido de los días que se puede tener el material. Entonces, también ver como el número de ejemplares que nos podemos llevar y creo que es una de las mayores virtudes que tiene la biblioteca del Colegio Mexiquense para con los estudiantes, porque llevarte, por ejemplo, 10, 15 libros en una tarde, pues creo que es también para eh, destacarse, ¿no? En cuanto al alcance del material bibliográfico. Por otra parte, también yo creo que la relación entre los contenidos que se ven en las clases sí se va como reflejando un poco en la tesis. Al menos yo lo puedo ver desde mi propia experiencia, porque conforme íbamos avanzando, yo veía que se relacionaba un poco con lo que yo estaba desarrollando. Por ejemplo, cuando empecé con esta idea de reformular un poco lo que yo tenía, sí se iba como empalmando con lo que nos recomendaban o incluso con algunos contenidos que veíamos, pues me iban dando como otras pautas para igual
como ver otras perspectivas del mismo problema de investigación o incluso ir planeando algunos trabajos que se pueden también desarrollar posteriormente. Em, en cuanto a la relación con los asesores de tesis, igual creo que es un trabajo muy cordial. Yo lo puedo destacar bastante porque al menos con mi asesora, con la doctora Carmen Salinas, el trabajo ha estado desarrollándose muy bien. Igual destacar, pues, sobre todo la personalidad de la doctora, porque es muy generosa en cuanto a escuchar nuestras inquietudes, pero también el apoyar en cuanto no solamente a esas recomendaciones metodológicas, sino también a que, por ejemplo, en mi caso me ha llegado a prestar este material bibliográfico, incluso también destacar la participación de los integrantes del comité de tesis, porque igual he visto mucho su generosidad en cuanto al trabajo de tesis. Em, Pues en general creo que es una muy buena experiencia estudiar la maestría en el Colegio Mexiquense. Yo los invitaría. Realmente es un espacio que te permite desarrollarte tanto como estudiante, pero también te va como forjando con ese rigor que pues la investigación requiere. Eh, digamos que en cuanto a estas formas de desarrollarte con los profesores, también puedes ver que pues realmente la exigencia sí es de un muy buen nivel, pero también te da como para no solamente quedarte como un estudiante 24/7, sino también es como darte algunos tiempos y creo que es una de las virtudes que en la maestría se tienen. Claudia. Mi experiencia en el Colegio Mexiquense ha sido muy grata y enriquecedora. Los servicios que brinda esa institución son muy vastos, desde la biblioteca, que también podemos hacer préstamos interbibliotecarios, que esa es una gran ayuda porque si necesitamos algún libro que esté en otra institución, como el Colegio de México, podemos solicitar con los encargados de la biblioteca, que son muy amables, y hacen esa solicitud para que durante cierto tiempo los alumnos podamos consultar las obras. Otro aspecto también es la relación que tenemos los alumnos con nuestros asesores, porque realizamos una serie de em, reuniones para ver nuestros avances, nuestras dudas. Entonces es un seguimiento constante para trabajar tanto como con el aspecto de las fuentes, dudas metodológicas, teóricas. Y también hay un seminario intermedio donde participan nuestros lectores internos y externos, que también eso nos ayuda a enriquecer nuestra investigación. Eh, lo, mm, lo que comentaba Ulises respecto a que las materias nos han ayudado para enriquecer nuestro tema de investigación es muy cierto, pero también considero que los conocimientos adquiridos, las herramientas teóricas y metodológicas que hemos aprendido durante las clases, también nos ha ayudado a cada uno de nosotros a ir más allá, a participar, sí, en nuestra institución, pero también participar en otras instituciones, ya sea en congresos, en seminarios, presentando alguna ponencia, e incluso también nosotros intentando realizar nuestros propios proyectos, también respaldados por nuestros profesores. Eh, También coincido con Eric respecto a la materia de metodología de la investigación 2, impartida por el doctor Gutiérrez, que, por ejemplo, en mi caso me ayudó a preparar una ponencia sobre la lectura y el espacio, porque durante esa asignatura, pues todos advertimos, conocimos otra manera de ver los números, el espacio.
e incluso ya aplicarnos sí, a nuestro tema de investigación, pero a otro tipo de trabajos. Bueno, y también el colegio es una institución muy noble que los profesores, la planta docente, pues hace un respaldo, da un respaldo y apoyo a los alumnos y parte de los alumnos de esta octava promoción realizamos un proyecto, un podcast para la divulgación de la historia, titulado Vestigios del Futuro. Y pues varios de nosotros participamos. Y también es un proyecto muy interesante porque nos permitió conocer, aprender, pues estas nuevas habilidades sobre la divulgación de la historia. No solo es esta parte teórica, sino también cómo vamos a difundir lo que estamos aprendiendo, pero también lo que está pasando en nuestra sociedad. Y pues les hacemos una invitación para que puedan seguir este proyecto de los estudiantes de la maestría en historia, Vestigios del Futuro, y pueden escucharlo en Spotify. Em, hasta ahora llevamos 2 temporadas. La primera temporada está vinculada a la materia y este eje central que es América Latina, y la segunda temporada a Estados Unidos. Muchas gracias. Hay que decir que este es un proyecto que nace en esta generación, en esta promoción, en la octava, de Vestigios del Futuro, y que hay la intención de que los estudiantes de la novena tomen el relevo cuando ya estén estudiando. Esperemos que pueda ser así. Nelly. Pues mi experiencia en el colegio ha sido muy transformador, muy formativo. Como les mencioné anteriormente, yo no tengo la licenciatura en historia y gracias a los docentes investigadores que estuvieron a cargo de estas asignaturas que nos imparten, he considerado que he crecido bastante porque nos ayudan a comprender, a reflexionar con estas teorías, con estas metodologías que llevamos a cabo los historiadores. Em, También este apoyo, igual tanto de mi director como de mis lectores, ha sido muy rico porque ellos nos han estado guiando con sus observaciones para que pues los que estamos aquí ya estemos hasta el cuarto semestre. Otra de las cosas que igual ya comentaron mis compañeros, pues igual yo pertenezco a este podcast de Vestigios del Futuro, que es coordinado por la doctora Margarita Vázquez. Con ella hemos estado sintetizando esta información que queremos divulgar. A su vez, estamos organizando un encuentro de divulgadores que se llevará en septiembre. Y también el colegio nos da estas facilidades, a pesar de ir a congresos, también estas estancias que podemos ir a otros estados o incluso un compañero se fue a otro país. Creo que nos apoyan y nos dan estas facilidades. En cuanto igual al departamento de informática, también ellos nos han ayudado bastante. Aquí las chicas de control escolar también nos han ayudado. El ambiente es muy ameno. Y como dice el doctor, esperemos que continúen con este proyecto de Vestigios del Futuro, porque tal vez ahorita no es muy bueno, pero creo que lo hicimos con todas nuestras fuerzas, nuestros ánimos, y es de corazón. Y esperemos que lo sigan. Igual les hago la invitación de que se inscriban a la maestría. De verdad, a pesar de que yo no soy historiadora y se podría decir que inicié de cero, es una experiencia muy rica. Y igual los compañeros
han estado apoyándonos, ¿no? En cuanto a compartir lecturas o alguna duda, esta comunicación que tenemos en grupo también es muy buena. Y anótense a la maestría, por favor. Bueno, ahí está la invitación. Vamos a tener una tercera ronda donde lo que ustedes quieran comentar, agregar, aclarar, ¿no? Yo creo que el podcast ha sido muy bueno, ha tenido buena resonancia en distintos lugares y eso también hace pues que el trabajo de ustedes se vea reflejado ahí, ¿no? Una de las cosas que creo que se ha estado comentando mucho es esta idea de la especialización vía la tesis en un tema, en un periodo, pero al mismo tiempo una formación más amplia, ¿no? Entonces, un poco jugando siempre con esa figura, tratamos de que, sin olvidar el bosque, puedan estudiar un árbol en particular, pero ese árbol no deja de ser parte de ese bosque, ¿no? Creo que eso por ahí es un poco el asunto, pero bueno, yo estoy diciendo cosas que no debería decir, son ustedes quienes deben platicar. Podemos romper el orden también, si quieren, el orden de presentación, ¿no? Si quieren agregar algo más para esta mesa. Pues sí me gustaría agregar algo. Justamente como usted mencionaba, doctor, esa amplitud para poder ver el bosque, pero también observar con detalle un árbol. Yo creo que el colegio hace bien, al menos en el área de Mesoamérica, que es francamente donde yo pongo más atención al ser mi tema de estudio, a ser mi temporalidad de estudio. Con el doctor Nogués, pues su temática sobre la clase más bien que nos dio de códices y manuscritos, a mí me gustó mucho porque es la forma en la que el doctor da la clase no es solamente enfrascarse en los mexicas, en los nahuas, que es la temporalidad del posclásico, sino que él buscó darnos una amplitud en las culturas que existían en ese momento del posclásico y parte de las otras temporalidades, que es el preclásico, el posclásico y el epiclásico. Ciertamente la única área en la que no tocamos mucho fue con los mayas, pero es porque ahí ya es un mundo completo y necesitaríamos un especialista para poder hablar bien a bien sobre qué involucra la cultura maya y sus territorios, pero también esa línea de investigación, esas áreas y materias que tiene el colegio para la cuestión mesoamericana, creo que están bien atinadas. Por un lado, el contexto cultural simbólico con esta materia del doctor Nogués, con otra que es la cuestión del el conocimiento de la lengua, bueno, del náhuatl en este caso, y tiene distintos talleres también en relación. Hace poco tuvieron el de otomí, el de la lengua otomí, que también yo creo que es algo muy importante porque ciertamente los nahuas son el grupo predominante en el posclásico tardío, pero no son el único grupo que existe. Y es importante visibilizar a esos grupos, a esas lenguas, esas interpretaciones y simbolismos que tienen otras culturas. Y yo creo que aquí, en algunas ocasiones, en este caso con el taller, se dan muy, muy bien. Bueno, sí van a seguir el orden. Pensé que me iba a seguir, Claudia. Bueno, pues yo puedo agregar, destacar sobre todo en mi caso algo interesante, ¿no? Porque si bien yo estoy, digamos, con el Seminario de Historia Contemporánea, mi trabajo de cierta manera se relaciona con lo colonial y haciendo alusión a los seminarios del colegio, porque está el de instituciones virreinales y pues en mi caso yo estoy como en esta transición, ¿no? Y se refleja mucho en mi comité de tesis porque por un lado tengo a una lectora que es especialista en la historia novohispana y está en dicho seminario, pero mi lectora externa está más enfocada a la cuestión del siglo XIX. También trabaja, digamos, estas reminiscencias de la Nueva España de inicios del siglo XIX, pero de cierta manera esta mezcla de ambos enfoques me ha permitido igual ver como estos cambios, pero también estas continuidades que se ven muy bien reflejadas en lo que yo estoy tratando de investigar en mi proyecto de tesis. Eh, pues igual, sobre todo, invitarlos, ¿no? A que se interesen en conocer eh, el plan de estudios, a los docentes, sobre todo ver quiénes están al frente de cada seminario, porque eso también nos permite ir como ya perfilando lo que se quiere hacer y sobre todo tener ya como una guía, ¿no? O sea, ver que lo que tú quieres trabajar, pues realmente sí se va a poder
consolidar muy bien. Incluso también tener esa apertura de que tal vez en el Colegio Mexiquense no haya alguien que esté estudiando muy bien lo que tú traes, pero también creo que la apertura de los propios investigadores hace que el trabajo también pueda desarrollarse y creo que es una muy buena oportunidad para poder seguir formándose como investigadores, como historiadores, pero también sobre todo ver como desde un panorama un poco más abierto esta cuestión de cómo seguir haciendo historia. Ya lo mencionaban sobre las actividades de divulgación. Creo que es algo que en el colegio está comenzando a tomar fuerza y creo que con la siguiente promoción va a estar un poco más afianzada. Ya lo mencionaba Nelly, la cuestión del podcast. Tal vez sí fue un poco experimental con nosotros, pero considero que sí fue un buen trabajo y también nos ha como llevado a un rumbo en el que podamos desarrollar un trabajo colaborativo, porque eso también muchas veces se nos olvida y creo que hacer historia también conlleva a trabajar en equipo y eso pues se vio muy bien reflejado en lo que hicimos en Vestigios del Futuro. Y pues una vez más, pues sintonicen Vestigios del Futuro por Spotify. Coincido totalmente con Ulises y el proyecto de Vestigios del Futuro es un gran proyecto en el que estamos incursionando, en el que estamos aprendiendo desde crear guiones, editar, elegir voces, los temas. Compartirlo, divulgarlo y tanto ha sido eh, pues este trabajo en equipo que nos permitió justo proponer un proyecto con la doctora Vázquez Montaño, este encuentro de divulgadores de la historia que está próximo a realizarse el 11 y 12 de septiembre y que también les hacemos la invitación. Y bueno, eh, también otra cosa a destacar del colegio es los talleres, la formación continua, que no solo es tener las clases, sino los constantes congresos, seminarios a los que podemos asistir los alumnos, pero también el público en general, y que estas actividades sin duda enriquecen pues nuestra formación. Y también hablaba que pues el crecimiento de los estudiantes de esta generación pues ha sido grande porque pues ha permitido que varios de nosotros participemos en coloquios, en congresos, no solo de esa institución, sino de otras instituciones, de otras entidades federativas e incluso de otros países. Entonces, les hacemos la invitación para que puedan eh, consultar la convocatoria, revisar los perfiles de los investigadores y que justamente puedan animarse y pues revisar qué se está trabajando, qué trabajan ellos y espero que pues nuestras experiencias puedan motivarlos a realizar su maestría en el Colegio Mexiquense. Gracias. Pues solo quería comentarles que no se desanimen, como ya les comenté, no es necesariamente aceptan a puros licenciados en historia, también el colegio tiene esta apertura dependiendo las propuestas, pues igual admitir a otros puntos de vista, otras especialidades. Em, Como dicen mis compañeros, creo que es una maestría no sencilla, todo tiene su rigor académico. Este, las asignaturas no les puedo decir de que tal asignatura es sencilla o es muy difícil, porque también varía dependiendo pues la generación. Creo que hay un comité y ellos también pues identifican qué asignaturas son las que se debe de dar a esta generación en la maestría.
todos los doctores que están aquí en el colegio son muy buenos, de verdad. La doctora Tatiana, también hemos aprendido bastante de ella, de las clases de la doctora Carmen. Podemos hablar con los que estuvimos, pero igual los doctores que no nos dieron clases, pero nos encontramos aquí en la comunidad, también nos han brindado su apoyo. Y creo que no estarán solos. Los invito a que vengan, igual conozcan la instalación, está muy bonita. Es una hacienda y se van a quedar enamorados, de verdad. Inscríbanse a la maestría. Ahí está la invitación, ahí están los comentarios que les agradecemos mucho que hayan hecho, porque pues es eso, finalmente un punto de vista importante en términos de lo que ha sido su experiencia acá como estudiantes de la octava promoción. En la novena, insisto, está la convocatoria abierta hasta el día 6 de octubre. Cualquier detalle pueden consultar nuestra página porque como decían los mismos compañeros y compañeras, ahí está los seminarios que conforman y que alimentan a esta maestría y ahí están los integrantes de cada seminario, qué es lo que hacen, ¿no? Qué líneas de investigación tienen y eso es importante, pero también está la parte administrativa, a quién dirigirse en la coordinación de docencia o en la propia coordinación de la maestría y están los correos de los investigadores. Anímense si tienen alguna duda a escribirles para preguntarles cosas muy puntuales de un posible proyecto o anímense a dudas administrativas también. La maestría para quienes están en el extranjero y luego se sorprenden, no cobra la inscripción ni cobra por los trámites de titulación si se titulan en el periodo posterior a su egreso, que es el 31 de enero del próximo año, y nosotros vamos a arrancar nuestra maestría en la novena promoción el día 3 de febrero, de manera que se van a conocer presencialmente en algún momento, como ustedes se conocieron con algunos estudiantes de la séptima promoción, ¿no es así? ¿Alguien que quiera concluir algo? ¿No? ¿Suficientemente? Bueno, pues les agradecemos si nos han seguido toda la mesa, se los agradecemos y nos vemos en alguna otra ocasión. Muchas gracias.